Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Con alegría nos reunimos en torno al altar del Señor para celebrar la Eucaristía, elevando nuestra oración y nuestra gratitud por la providente generosidad con la que día a día somos bendecidos. Es el Señor quien nos libera de toda mezquindad y nos enseña a ser también generosos con los hermanos. En su nombre iniciamos la celebración cantando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy estamos en este 26º domingo del tiempo ordinario. Como siempre, el Señor viene a nuestro encuentro y hoy también, en este día 29 de septiembre, recordamos a San Miguel Arcángel. Pedimos su protección especial, que nos ayude a superar todo pecado, nos ayude a superar todo aquello de negativo en nuestra vida. Y también, queridos hermanos, recordamos una de las batallas famosas del 29 de septiembre de nuestra nación. Tantos soldados, tantos patriotas que han quedado también en esas trincheras. Pidamos por ellos, por el eterno descanso y sobre todo pidamos por nuestra patria, para que esa sangre nos ayude a nosotros a reflexionar de que tenemos que ser honestos. Ellos han luchado y nos han dejado y nos han dado como herencia nuestra patria, de seguir siendo paraguayos, pero para eso tenemos que honrarlos con la honestidad. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros.
Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Por tu inmensa gloria te glorificamos, te damos gracias, Rey celestial, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo. Atiende nuestras súplicas, atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, Rey celestial, Rey celestial. Con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu Santo en la gloria del Padre. Amén, amén, amén. Oración. Dios nuestro, que manifiestas tu poder sobre todo en la misericordia y el perdón, derrama sin cesar tu gracia sobre nosotros, para que, deseando tus promesas, nos hagas participar de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Números.
El Señor dijo a Moisés: reúneme a 70 de los ancianos de Israel. Deberás estar seguro de que son realmente ancianos y escribas del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que permanezcan allí junto contigo. Yo bajaré hasta allí, te hablaré y tomaré algo del espíritu que tú posees, para comunicárselo a ellos. Moisés salió a comunicar al pueblo las palabras del Señor. Luego reunió a 70 hombres entre los ancianos del pueblo y los hizo poner de pie alrededor de la carpa. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Después tomó algo del espíritu que estaba sobre él y lo infundió a los 70 ancianos. Y apenas el espíritu se posó sobre ellos, comenzaron a hablar en éxtasis, pero después no volvieron a hacerlo. 2 hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, se habían quedado en el campamento, y como figuraban entre los inscritos, el espíritu se posó sobre ellos, a pesar de que no habían ido a la carpa. Y también ellos se pusieron a hablar en éxtasis. Un muchacho vino corriendo y comunicó la noticia a Moisés con estas palabras: Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Num, que desde su juventud era ayudante de Moisés, intervino diciendo: Moisés, Señor mío, no se lo permitas. Pero Moisés le respondió: ¿acaso estás celoso a causa de mí? Ojalá todos fueran profetas en el pueblo del Señor, porque Él les infunde su espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta, reconforta el alma. El testimonio del Señor es verdadero, da sabiduría al simple. Los preceptos del Señor alegran el corazón. La palabra del Señor es pura, permanece para siempre. Los juicios del Señor son la verdad, enteramente justos. Los preceptos del Señor alegran el corazón. También a mí me instruyen. Observarlos es muy provechoso, pero ¿quién advierte sus propios errores? Purifícame de las faltas ocultas. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Presérvame, además del orgullo, para que no me domine. Entonces seré irreprochable y me veré libre de ese gran pecado. Los preceptos del Señor alegran el corazón. Lectura de la carta de Santiago. Ustedes, los ricos, lloren y giman por las desgracias que les van a sobrevenir, porque sus riquezas se han echado a perder y sus vestidos están roídos por la polilla. Su oro y su plata se han herrumbrado, y esa herrumbre dará testimonio contra ustedes y devorará sus cuerpos como un fuego. Ustedes han amontonado riquezas, ahora que es el tiempo final. Sepan que el salario que han robado a los que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo. Ustedes llevaron en este mundo una vida de lujo y de placer, y se han cebado a sí mismos para el día de la matanza. Han condenado y han matado al justo, sin que Él les opusiera resistencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, fíjense que estamos entonces ya concluyendo prácticamente este mes de septiembre y hoy también tenemos la celebración de San Miguel Arcángel, viene todo anillo al dedo, estamos en este 26º domingo nuestro camino y cada vez es más exigente, ¿verdad? La palabra de Dios. Cuando yo puedo ir a lleva de yar. Ahí ponamos para evitar el mal, ¿verdad? Es una forma, es un lenguaje. Tal vez si nosotros tuviésemos que poner así, al estilo protestante, ¿verdad? Así tal cual, como dice la palabra de Dios, hay que poner. Entonces, nadie, ni mano, ni pierna, y mover, se tiente nomás, se ambiente. Se dan cuenta, queridos hermanos, pero esto es un género literario, es una forma de decirnos lo exigente que es la vida del Evangelio, lo que es el Evangelio. Y esto entonces, si nosotros vamos a decir, y tenemos que ir ayornando, es decir, poniendo al día, si tu mano entonces te hace que vos tomes ahí las cosas del Estado, las cosas que pertenecen al pueblo, que pertenece esto, etc. Si tu bolígrafo te hace firmar ciertos contratos, si tu celular, tú ni nada, no hay que tirar, y no te de apisar, que va la muñeca, tijera, muñeca, tu tímpano para, no sé, queridos hermanos, fíjense, tenemos que ponernos al día, ¿verdad? Este Evangelio. Y pojimos, y con la gente digo, a ver, lleva, porque dice luego, si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala. Si tu mano, manco, que ir con las dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, que nos lleva hacia el mal, que nos lleva para una reunión, hacia donde vamos a encontrarnos, ¿verdad? Entonces, córtalo. Pero te ya lo mitad ahí, y me da lluvia, me da silla de rueda, y a cata. Qué bárbaro. Bueno, porque dice, más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo. Y andemos esa túa lleva. Bueno, queridos amigos, esto pensándolo bien, Jesús aquí está pensando y está mirando verdaderamente contra todo aquello que al final de cuentas simplemente se vuelve un sectarismo también o un fanatismo religioso. Nosotros tenemos que entender bien que aquí cuando Juan le está diciendo, maestro, hemos visto que uno estaba expulsando demonios en tu nombre. Porque el que verdaderamente se pone en el
camino del Señor, verdaderamente nos ponemos en las manos del Señor, jamás, queridos hermanos, así como dice Jesús, jamás va a estar hablando mal de mí, dice Jesús. Porque en este sectarismo, así como la primera lectura también, ¿verdad? Que Josué interviene, Señor, ¿cómo es eso? Que ese espíritu descendió sobre esos dos que estaban ahí en el campamento. Prohíbelo, Señor, etc. Dicen, no es importante eso, no es cuestión de prohibición, sino que lo importante es la capacidad que nosotros tenemos que tener como comunidad para discernir qué es lo que se nos predica, qué es lo que se nos está diciendo. Yo, queridos hermanos, no entiendo, o tal vez sea nuestra misma ignorancia, ¿verdad? Porque tal vez nosotros estamos pensando en un Dios todo milagrero, etcétera, etcétera, que ya es también influencia, porque el pensamiento pues, es lo que después dirige nuestro accionar y es el que va a ir ordenando nuestro comportamiento. Y entonces, claro, la influencia, el marketing, tanto, pero tenemos que tener la capacidad de discernimiento. Que esto está bien o que esto está mal. Yo en otra oportunidad decía, ¿verdad? La gran mayoría de los que van a sectas, se vuelven protestantes, etcétera, etcétera, directamente es una cuestión de ignorancia por una parte, ignorancia. Pero ahí también nosotros somos culpables porque naña evangeliza por ahí, naña emboe por ahí, naña estudia por ahí la Biblia, naña entende guasui, peñande, ya no lleve, primer elemento. Segundo, normalmente un mío joa a cambiar de religión. ¿Qué es lo que buscan? Buscan su propia religión, lo que a él le guste o lo que a él le conviene. Otra de las características es porque normalmente se peleó con algunas de las reglas, de las normas. Dice, no, esas normas no, esas reglas. Ahora hace poco estuvo sucediendo con uno que se había convertido, dice, del protestantismo, se hizo católico guapú. Y después ahora otra vez vuelve, dice, porque yo no acepto esas normas. ¿Quién es el Papa para decirme esto o aquello? ¿Entendiste? Quiere decir, o ignorancia, o si sinceramente hay pelea, como le estoy diciendo, pero ¿con quién estás peleando? Yo no, si yo te escandalicé, vení, vamos a hablar nosotros, pero ese es mi problema, allá por allá cuéntanos. Pero no es el Evangelio. ¿Por qué vos cambiás? ¿Por qué te peleaste con eso? ¿Entendiste? Entonces el problema sos vos, ¿entendiste? Entonces hay que ser sinceros y hay que ponerse ante la verdad. Y bueno, ese camino es lo que tenemos que buscar y ese es el camino que se llama Reino de Dios. Así es que vamos a pedir hoy al Señor, estamos ya en el 26º domingo, 34 domingos ya recosta. Ya bueno, batalla, jaume, catuina. Y vamos hacia nuestra resurrección, que quiere decir nuestra planificación. Ambas eñas en duas hinas peñas de yaras y añandé, o peñan yañemos un bareteana, ese veru pibe, alleva, ese veru pibe. Aupeya entonces ya guatarireña, guajeamos, vamos a pedir esa gracia hoy en esta Eucaristía. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesemos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, ahora imploramos al Señor con nuestras oraciones y nuestras peticiones. En ti confiamos, Señor. En ti confiamos, Señor. Ayuda,
Señor, a nuestra Iglesia y a sus ministros en la misión de llevar la luz, el alivio y el perdón a los fieles, para que nadie sea excluido de la buena noticia. Oremos. En ti confiamos, Señor. Renueva el corazón de los que sufren divisiones y discordias, para que sintiendo en tu mano sanadora puedan perdonar y trabajar por la paz. Oremos. En ti confiamos, Señor. En este mes de la Biblia que culmina, continúa motivando a nuestras comunidades y familias a valorar siempre tu palabra celebrada, leída y meditada. Oremos. En ti confiamos, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte Ortellado, oremos. En ti confiamos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios misericordioso, concédenos que nuestra ofrenda te sea aceptable y que mediante ella se nos abra la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creaste el universo con todo cuanto contiene. Determinaste el ciclo de las estaciones, formaste al hombre a tu imagen y semejanza, porque lo hiciste dueño de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominara la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras en todo momento te alabara. Por Cristo, Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Caray, guasuete, maracatú, neñan de yara, ne maracatú, ayete, ne maracatú, eterei, de tupa, opa, maidara, ubuja, palomombe, unde tuishaka, oba.
santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios.
Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oración final. Por esta Eucaristía que hemos celebrado, renueva, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que participemos de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte anunciamos y compartimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos, queridos hermanos, a nuestra madrecita que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María.